El purgatorio respondió, esto decide tu eternidad de explicación sencilla. ¿Alguna vez has oído hablar del purgatorio? Mucha gente tiene dudas sobre qué es y cómo funciona. El título El purgatorio respondió, esto decide tu eternidad, sugiere que el purgatorio no es solo un lugar de espera, sino un momento decisivo que influye en lo que sucede después de la muerte. Entendamos esto de una manera fácil, como si estuviéramos hablando de algo cotidiano. Imagina que la vida es como un viaje en coche. Conduces por carreteras, te detienes, a veces aceleras, otras frenas. Al final se llega a un peaje. Este peaje es como el momento de la muerte. Pero antes de dirigirse a su destino final, el cielo o el infierno, algunas personas necesitan lavar su coche. Es como si el coche estuviera cubierto de barro y necesitara ser limpiado antes de entrar a un lugar muy limpio y hermoso. El purgatorio es este lavado. Ahora, ¿por qué decide la eternidad? Porque en el purgatorio la persona se purifica de las cosas malas que hizo en la vida, pero que no fueron tan graves como para merecer el infierno. Es como cuando cometes un error en el trabajo, pero te disculpas y lo arreglas. No fue horrible, pero hay que arreglarlo. En el purgatorio, el alma se arrepiente y se prepara para encontrarse con Dios. Pongamos un ejemplo práctico. Imagínate que le prestas un libro a un amigo, pero te lo devuelve roto. Te enojas, pero perdonas. Sin embargo, todavía necesita arreglar el libro o comprar otro para compensarlo. El purgatorio es como esta reparación, el alma reconoce lo que hizo mal y paga el error, pero con la certeza de que, después, todo estará bien. Otro ejemplo, pensemos en un niño que rompió un jarrón en casa. No lo hizo a propósito, pero aún así necesita ayudar a limpiar y disculparse. Sus padres la perdonan, pero ella descubre que sus acciones tienen consecuencias. El purgatorio funciona así, no es un castigo eterno, sino una oportunidad para aprender y purificarse. Algunas personas piensan que el purgatorio es un lugar físico, como una sala de espera. De hecho, es más como un proceso. No hay reloj ni calendario, porque allí la hora no es la misma que la nuestra. Es como cuando estás en un sueño y no sabes cuánto tiempo ha pasado. En el purgatorio, el alma siente el peso de los errores, pero también la esperanza de que todo mejorará. ¿Y qué decide si alguien va al purgatorio? Básicamente, hay tres cosas. 1. La persona creyó en Dios y trató de vivir una buena vida, pero cometió errores. 2. Estos errores no fueron tan graves como para separarla completamente de Dios. 3. Ella realmente se arrepintió antes de morir. Es como cuando alguien hace algo mal, pero luego llora y promete no volver a hacerlo. Dios ve este arrepentimiento y le da la oportunidad de purificarse. Pero cuidado, el purgatorio no es una segunda oportunidad para quienes han vivido una vida completamente equivocada. Si alguien pasó su vida haciendo cosas muy malas y no se arrepintió, no irá al purgatorio. Es como un estudiante que nunca estudió y cuando llega el examen, no puede aprobar. El purgatorio es para aquellos que lo intentaron, pero cometieron algunos errores. Ahora bien, ¿cómo es esta purificación? La Biblia y la Iglesia Católica dicen que es un proceso de sufrimiento, pero no como un castigo cruel. Es más como un dolor que trae crecimiento. Imagina que necesitas quitarte una espina del pie. Duele en ese momento, pero después te sientes aliviado. En el purgatorio, el alma siente el dolor de los errores, pero también la alegría de saber que se acerca a Dios. Algunas personas preguntan, ¿cuánto dura el purgatorio? La respuesta es que no lo sabemos. No es como un reloj que da la hora. Puede ser rápido o tardar más, dependiendo de cuánto necesite purificarse la persona. Es como cuando lavas ropa muy sucia, si está un poco sucia, lávala rápido, si está muy sucio, tarda más. Otra pregunta común es, ¿puedo ayudar a alguien que está en el purgatorio? Sí. La Iglesia enseña que podemos orar por las almas del purgatorio, como si les estuviéramos echando una mano. Es como cuando un amigo tiene problemas y le ayudas a cargar una caja pesada. Las oraciones y las buenas obras ayudan a las almas a purificarse más rápidamente. ¿Y qué pasa después del purgatorio? El alma está lista para encontrarse con Dios en el cielo. Es como cuando terminas de limpiar la casa y todo está perfecto. El cielo es alegría eterna, sin dolor, sin errores, solo amor. El purgatorio es el camino para llegar allí.
En resumen, el purgatorio es un proceso de purificación para aquellos que cometieron errores, pero se arrepintieron y quieren estar con Dios. No es un castigo eterno, sino una oportunidad de corregir lo que se hizo mal. Es como un lavado antes de entrar a un lugar muy especial. El título El Purgatorio respondió, esto decide tu eternidad, nos recuerda que nuestras decisiones en la vida importan, pero que Dios siempre da una oportunidad de redención. Si lo piensas bien, el purgatorio es un acto de misericordia. Dios no quiere que nadie sufra para siempre, pero tampoco quiere que entremos al cielo con el corazón lleno de errores. Por eso, Él nos da esta oportunidad de purificarnos. Es como un padre que corrige a su hijo, no por ira, sino por amor. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, que nuestras acciones tienen consecuencias, incluso después de la muerte. Segundo, que siempre hay esperanza, porque Dios es misericordioso. Y tercero, que podamos ayudarnos unos a otros, orando y haciendo el bien, para que todos podamos llegar al cielo. En definitiva, el purgatorio es un recordatorio de que la vida es un viaje y que lo más importante es vivir con amor, arrepentimiento y fe. De esa manera, cuando llegue el momento del peaje, estaremos listos para seguir adelante. Y esta idea del purgatorio nos hace pensar en cómo vivimos hoy. Si nos detenemos un minuto y miramos nuestro propio corazón, siempre hay algo que podría ser mejor. Un rencor que no dejamos ir, un egoísmo que nos empeñamos en alimentar, una palabra dura por la que no nos disculpamos. El purgatorio no es un castigo, sino un espejo que muestra lo que aún necesita ser ajustado en nosotros. Imagínese una persona que, a lo largo de su vida, siempre ayudó a los demás, pero guardó rencor a alguien. Por eso, el purgatorio nos enseña a no dejar para más tarde lo que se puede hacer ahora. Si nos arrepentimos, es mejor pedir perdón hoy. Si tiene una deuda con alguien, es mejor saldarla mientras aún haya tiempo. Si tienes un mal hábito, lo mejor es combatirlo ahora, antes de que nos aleje de lo que realmente importa. Porque la vida pasa rápido y el purgatorio es solo un recordatorio de que Dios nos ama demasiado como para dejarnos entrar al cielo con las manos sucias. Al final, lo que decide la eternidad no es solo lo que hicimos mal, sino lo que hicimos con el amor que recibimos. Dios nos dio vida, familia, amigos, la oportunidad de empezar de nuevo. El purgatorio existe porque Él cree que somos capaces de cambiar. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿qué vamos a hacer con esta oportunidad? ¿Guardarás rencor o perdonarás? ¿Vas a vivir solo para ti o ayudar a los necesitados? ¿Vas a dejar las cosas para más tarde o empezarás hoy? Porque, al final, el cielo no es un premio para los perfectos, sino un abrazo para quienes se dejan amar y se esfuerzan, a pesar de los errores, por vivir como hijos de Dios. Y el purgatorio es solo el camino que nos lleva allí. Y precisamente por eso el purgatorio no es un castigo, sino un acto de misericordia. Imagínese un niño que juega en el barro todo el día. Cuando llega a casa, su madre no la despide porque esté sucia, sino que la lleva al baño. Le limpia las heridas y la abraza. El purgatorio es este baño de amor. Dios no nos rechaza por nuestros fracasos, sino que nos purifica para que podamos estar cerca de Él sin vergüenza. Piensa en alguien que lastimó a un amigo y nunca se disculpó. Incluso si se concede el perdón, la culpa puede pesar sobre el corazón. El purgatorio es como ese momento en el que una persona finalmente mira a los ojos de su amigo, reconoce su error y siente el alivio de ser verdaderamente perdonado. No es una tortura, sino una cura. Muchas veces pensamos que el cielo es solo para aquellos que nunca han cometido errores, pero la verdad es que todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos después. Si una persona roba pero pasa toda su vida tratando de ayudar a otros a compensarlo, no está comprando el cielo, está mostrando que su corazón ha cambiado. Dios ve esto. El purgatorio es el tiempo en el que Él termina de quitar lo que aún nos impide abrazarlo por completo. Y no se trata solo de los grandes pecados. A veces, son las pequeñas cosas las que nos pesan, el orgullo que nos impide pedir perdón, la indiferencia hacia quien lo necesita, el tiempo que perdemos sin amar de verdad. El purgatorio es como un espejo que nos muestra quiénes somos realmente y quiénes podemos ser. No para avergonzarnos, sino para darnos la oportunidad de elegir mejor. Por tanto, no tiene sentido tener miedo al purgatorio. No es un lugar de desesperación, sino de esperanza. Es una prueba de que Dios nunca se da por vencido con nosotros.
Incluso cuando nos damos por vencidos, Él está ahí, esperando, listo para limpiarnos y llevarnos a casa. Entonces la pregunta no es cómo escapo del purgatorio, pero cómo puedo vivir de tal manera que, cuando llegue el momento, pueda correr a los brazos de Dios sin que nada me detenga. Porque al final lo que decide la eternidad no es el tamaño de nuestros errores, sino el tamaño de nuestro amor. Y el verdadero amor no se mide por lo que hacemos perfectamente, sino por lo que hacemos con el corazón abierto. Y ahí es precisamente donde el purgatorio tiene perfecto sentido. Imagínese una persona que ha pasado toda su vida albergando resentimientos, juzgando a los demás o cerrándose al perdón. En el momento de la muerte puede que tenga fe, pero todavía carga con un peso enorme, el orgullo, la ira, la incapacidad de amar sin condiciones. El purgatorio no es un castigo por esto, sino la última oportunidad para liberarse de esta carga. Es como si Dios dijera, ¿quieres verme, pero aún no estás listo? Quitémoste esto para que puedas abrazarme de verdad. Piensa en una prenda de lavandería que te guste. No lo tiras solo porque está manchado, lo lavas, lo planchas y lo cuidas hasta que quede como nuevo. El purgatorio es así, Dios no nos descarta por nuestra inmundicia. Nos limpia con paciencia, porque nos ama demasiado para dejarnos incompletos. Y lo más hermoso es que, mientras estamos siendo purificados, ya somos salvos. Ya somos suyos. Solo necesitamos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos para experimentar plenamente este amor. Pero, ¿cómo evitar llegar allí lleno de cosas que arreglar? No tienes que ser perfecto, pero sí sincero. Si lastimas a alguien y te disculpas solo por obligación, sin cambiar realmente, el peso permanece. Si oras, pero no perdonas a quienes te han ofendido, es como llenar un balde que gotea, el agua, la gracia de Dios, se acaba, porque el corazón todavía está cerrado. El purgatorio nos recuerda que Dios no quiere solo actos bonitos, sino un corazón que se abre a Él y a los demás. Un ejemplo sencillo, imagina una madre que se pasa la vida trabajando para darles lo mejor a sus hijos, pero nunca tiene tiempo para abrazarlos, escuchar sus historias o decirles que los ama. Al final de su vida, puede que haya hecho todo bien, pero si no experimentó el amor verdadero, lo extrañará. El purgatorio es como ese momento en el que se da cuenta, podría haber dado más de mi tiempo, de mi cariño, de mi presencia. Y Dios, con ternura, ayuda a sanar esta carencia, para que finalmente pueda recibir el amor que siempre mereció. Por eso, la clave es vivir el hoy como si el purgatorio ya estuviera sucediendo. No esperes la hora de la muerte para perdonar, para ser generoso, para dejar el orgullo de lado. Cada vez que eliges amar, incluso cuando es difícil, te estás preparando para encontrarte con Dios sin barreras. Cada vez que realmente te arrepientes y cambias tus costumbres, le estás diciendo, quiero estar listo para ti. En última instancia, el purgatorio no se trata de sufrimiento, sino de libertad. Es la oportunidad de dejar ir todo lo que nos frena, el egoísmo, el miedo, la culpa, y volar con ligereza a los brazos de Dios. Y la buena noticia es que podemos comenzar esta purificación ahora mismo, aquí en la tierra. Basta mirar hacia adentro, reconocer nuestros defectos y dejar que el amor de Dios nos transforme. Porque, en el fondo, lo que Él más quiere no es un santo perfecto, sino un corazón que lo elija, día tras día, con todas sus imperfecciones. Imagina que te estás preparando para un encuentro muy importante, con alguien a quien amas profundamente. Quieres lucir lo mejor posible, no por obligación, sino porque quieres que este momento sea especial. Dios es así. Nos espera con un amor que no exige perfección, sino un corazón abierto, dispuesto a acercarnos a Él. El purgatorio, entonces, es como ese último ajuste antes del encuentro. ¿Sabes cuándo ordenas la casa para recibir una visita querida? Barres el piso, quitas el polvo, organizas cosas extraviadas. No es un castigo, sino un cuidado. En el purgatorio, Dios hace esto en nosotros, elimina lo que aún nos separa de Él, como el rencor que guardamos, el orgullo que nos impide pedir disculpas o la pereza para hacer el bien. Es como si dijera, te amo demasiado como para dejarte llevar este peso. Quitémoslo juntos, para que puedas abrazarme sin que nada se interponga en el camino. ¿Pero por qué esperar hasta después de la muerte? Podemos comenzar esta limpieza ahora. Por ejemplo, si tuviste una pelea con alguien y sabes que cometiste un error, pide perdón. Si le has guardado rencor a alguien, déjalo ir. Si dejaste de ayudar por egoísmo,
Hazlo diferente la próxima vez. Cada pequeño gesto como este es como un paso hacia Dios. No tiene que ser perfecto, solo sé sincero. Piense en un niño que aprende a caminar. Se cae, se levanta, vuelve a intentarlo y sus padres celebran cada progreso, aunque sea pequeño. Dios hace lo mismo con nosotros. No mira cuántas veces fallamos, sino cuántas veces lo intentamos de nuevo. El purgatorio es la última pequeña ayuda que Él nos da para que, al final, podamos correr hacia Él sin tropezar. La eternidad no la decide un solo momento, sino todas las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Cada vez que elegimos el amor, la humildad o el perdón, le estamos diciendo a Dios, quiero estar contigo. Y Él, que nos conoce mejor que nosotros mismos, nos ayudará a llegar allí. Porque al final lo que importa no es cuán perfectos fuimos, sino cuánto dejamos que Dios nos transforme. Imagínese una persona que ha pasado toda su vida guardando rencor a alguien. Ella nunca perdonó, nunca olvidó las ofensas, y eso la dejó amargada, como si llevara una pesada piedra en el pecho. En el purgatorio, Dios no dirá, fracasaste, ahora aléjate de mí para siempre. En cambio, Él le mostrará amorosamente cómo ese resentimiento la lastimó más que a la persona que la ofendió. Le ayudará a soltar esa piedra, a comprender que el perdón no es para los demás, sino para ella misma. Solo entonces, cuando esté ligera y preparada, podrá abrazar la eternidad sin que nada pese en su corazón. O piensa en alguien que siempre estuvo preocupado por lo que pensaban los demás, buscando aprobación en todo. En el purgatorio, Dios mostrará cómo esa búsqueda constante de reconocimiento la alejó de lo que realmente importaba: amar y ser amada sin condiciones. Él te ayudará a comprender que tu dignidad no proviene de lo que dicen los demás, sino de ser su hija. Cuando finalmente vea esto, será libre de vivir la eternidad en la paz de saber que es amada incondicionalmente. El purgatorio no es un castigo, sino un fuerte abrazo de Dios que dice, te amo demasiado como para dejarte entrar al cielo tal como eres. Solucionemos esto juntos. Es como cuando un padre ve a su hijo cubierto de barro después de jugar. No lo deja entrar así a la casa, pero tampoco lo despide. Lo lleva a ducharse, le lava la ropa y solo entonces lo abraza. Dios hace lo mismo con nosotros. Él no nos rechaza por nuestros fracasos, sino que nos purifica para que podamos estar con Él sin que nada nos separe. La eternidad se decide por pequeñas decisiones cotidianas. Cuando eliges ayudar a un extraño, incluso sin que nadie te vea, le estás diciendo a Dios, quiero ser como tú. Cuando perdonas a alguien que te ha lastimado, incluso si te duele, estás diciendo, confío en tu amor. Cuando rezas un Ave María en medio del tráfico, estás diciendo, te necesito. Estos momentos, por pequeños que parezcan, son como semillas que Dios planta en tu corazón. En el purgatorio, Él riega estas semillas hasta que crezcan y den fruto, transformándote en la persona que Él siempre soñó que serías. Al final, lo que importa no es si fuiste perfecto, sino si permitiste que Dios entrara en tu vida. Porque Él no quiere robots, quiere niños. Y los hijos, incluso cuando se equivocan, siempre tienen un lugar en la mesa del Padre. El purgatorio es precisamente la forma que Él utiliza para asegurarse de que, cuando llegues allí, estés listo para el banquete eterno, no como un invitado, sino como parte de la familia.